tal? Mi nombre es Andrés Rodríguez Díaz de la materia de Estadística Inferencial 2. A continuación vamos a revisar los ejercicios correspondientes a la unidad 3, análisis de varianza, y en específico en la sección de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a realizar dos ejercicios. Un pequeño eh, contexto del lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en el área de control de calidad en una empresa dedicada a la venta de seguros. Básicamente el departamento de calidad se encarga de analizar toda la documentación que entra a la empresa de seguros de vehículos, tanto vehículos, motos, casa, ahora sí que las líneas de negocio que puede tener pues la empresa, y nos aseguramos que todo pues se encuentre en orden. A lo largo, por ejemplo, del día y del turno de la revisión, pues hay ciertos errores que se tienen identificados que generan pues los vendedores de seguros en Estados Unidos. Los más comunes usualmente son falta de documentación, falta de firmas del cliente, los cuales pues se tienen que solicitar a recolección para que todo esté en orden, o incluso pues errores de captura en el sistema, porque pues todos los documentos se cotejan eh, con sistema para confirmar que pues estén todo en orden la información, de acuerdo pues al sistema de management que tiene la empresa. Entonces, eh, para el primer ejercicio vamos a revisar, por ejemplo, estos fueron en 10 días que se estuvo tomando pues la información de durante la jornada laboral, cuáles fueron los errores que fueron saliendo. Por ejemplo, en un día fueron 4 falta de documentos, una falta de firmas, 2 errores de captura, por ejemplo. Entonces, y así consecutivamente en esta muestra de 10 días que se tomaron, y vamos a pues confirmar si estos pues datos tienen cierta relación. Recordemos que la varianza de un factor nos ayuda, la varianza de un factor nos indica si se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Aquí lo que queremos detectar es si los errores se generan en partes iguales, o si en este caso hay tendencias de que uno se genere más que otro. Entonces la hipótesis nula nos va a plantear que las tres medias son iguales, es decir, que los mismos errores se generan por partes iguales, y la hipótesis alterna nos plantea que se generan pues una diferencia significativa entre ambas, ¿no? Entonces nos vamos aquí a realizar un análisis de varianzas iguales. Aquí nos vamos a Minitab, donde nos dice que seleccionamos en columnas separadas, y aquí seleccionamos los tres errores que se generan normalmente. Aquí en gráficas seleccionamos, los dejamos todo igual y le damos OK. Aquí tenemos, por ejemplo, la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa que todas las varianzas son diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el valor de P. El valor de P es diferente de alfa. Entonces aquí podemos rápidamente detectar que no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, pero tampoco para eh, rechazar la hipótesis alternativa. Entonces aquí, por ejemplo, podemos verlo de manera gráfica, que las tres varianzas son diferentes para los tres tipos de errores: falta de documentos, falta de firmas y error en captura, que son los más comunes. Aquí podemos ver que efectivamente no son iguales, lo cual rechaza la hipótesis nula. Vamos a realizar un análisis de varianza de un factor aquí en ANOVA, análisis one way. Aquí vamos a seleccionar que se muestren columnas separadas, y vamos a seleccionar los tres tipos de errores.
Aquí lo dejamos en un nivel de confianza de 95. Aquí en gráficas 3 en 1 y le damos OK. Aquí tenemos un análisis de un factor. La hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa, no todas las medias son iguales. Entonces aquí por el valor de P, que es diferente a alfa, podemos rechazar la hipótesis nula, que indica que todas las medias son iguales. Hay evidencia suficiente, lo cual está respaldado, por ejemplo, aquí con esta información, que están, pues las tres medias están diferentes, ¿no? No son iguales. Aquí tenemos el análisis de residual, aquí el histograma, lo cual nos indica que efectivamente es una distribución normal. La gráfica de residuales, los cuales no varían mucho de la línea, lo cual indica que no hay una gran variación. Y aquí, por ejemplo, tenemos el análisis de, de la varianza, el model summary y las medias. Aquí por los intervalos, pues podemos concluir que pues no tenemos pues ahora sí que evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la alternativa. En base a lo anterior, pues podemos ver que todas las medias pues son diferentes. Aquí hay muy similares, pero sí son diferentes, varían ligeramente. Entonces, solamente este y este son diferentes, que son error en captura y falta de documentos, ¿no? Son los que usualmente difieren. Vamos con el siguiente ejercicio. De igual manera, utilizando la información de los datos que usualmente pues tenemos en tipo de errores. Aquí, por ejemplo, bajé los datos de cierto número de pólizas de auto y cierto número de pólizas de moto. Aquí tenemos algunos errores que son falta de documentos, falta de firmas y error en captura, que son los más comunes que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Y el número total de errores, pues en esta muestra que saqué de los reportes del sistema. Entonces vamos a realizar aquí un análisis de medias aquí en ANOVA. Análisis de medias, número de errores, tipo de póliza y los problemas generados. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar que muchos puntos están cercanos a la media. Podemos comprobar que la variación es la misma y realmente no difiere significativamente, que es como podemos ver aquí, los límites superiores o inferiores. Aquí podemos ver que las medias sí son diferentes para tanto pólizas de moto y de auto. Realmente aquí podemos ver que hay una cantidad de errores menores en las pólizas de auto debido a que se venden más que las de moto. Manejan procedimientos diferentes y al no venderse tanto puede que generen una cantidad de errores mayores. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la que está por debajo de la media es la falta de documentos, entonces es el que significativamente nos genera un error menor en la empresa y un error mayor la falta de firmas, lo cual pues es alarmante y es importante tomar medidas. Pues vamos a realizar un análisis de ANOVA, de varianzas, de balanceado, y número de errores, tipo de póliza y problemas. Aquí en gráficas las 4 en una. Y le damos aquí, aquí tenemos nuestro análisis de varianzas. Aquí, por ejemplo, la hipótesis nula nos indica que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa nos dice que sí hay diferencia de medias. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el histograma, primeramente, que pues es distribución normal. Aquí en la gráfica de residuales, por ejemplo, vemos que pues, realmente no difieren mucho y hay poco residuo, es decir, poca variación. Entonces es información confiable. Y aquí, por ejemplo, con los valores de P como difieren de alfa, pues podemos determinar que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que indica igualdad, pero digamos que pues no hay evidencia suficiente para aceptar
la hipótesis alternativa tampoco. Aquí, por ejemplo, podemos ver que efectivamente las medias son diferentes y que pues hay cierta diferencia, ¿no? Vamos a hacer una gráfica de intervalos para ver esto de forma pues más visual. Entonces aquí nos vamos a interval plot con grupos, seleccionamos número de errores, tipo de póliza y problemas y le damos OK. Tenemos la gráfica, entonces aquí podemos ver cómo efectivamente las medias varían tanto en las pólizas de auto como en las de moto. Podemos ver que efectivamente las medias son diferentes y que una no depende de la otra. Aquí podemos ver que la que más genera error son falta de firmas en ambos casos y podemos ver que significativamente hay más errores en las pólizas de motocicleta. Entonces, pues esto confirma la información de que rechazamos la hipótesis nula y que no hay evidencia suficiente. Vamos a hacer una gráfica de main effects, el número de errores, tipo de póliza y problemas, le damos OK. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el tipo de póliza en la de auto tenemos una media menor, que significa hay menos errores. Y podemos ver que la causa menor de errores es falta de documentos y falta de firmas es la causa mayor. Entonces es donde se debe prestar más atención. Podemos ver que tanto de auto como de moto son diferentes, no son iguales las medias, entonces pues un valor no depende de otro y rechaza la hipótesis nula. También aquí podemos observar, vamos a hacer rápidamente una gráfica de interacción, ANOVA, interaction plot, tipo de póliza, problemas, y aquí podemos ver la línea punteada es para moto y la línea punteada es para auto. Entonces, aquí el mayor error es en pólizas de moto, en errores de captura, lo cual es muy alarmante. Y falta de documentos sigue siendo, y error de captura siguen siendo los problemas que nos generan menor consideración. Entonces, estos fueron los ejercicios de herramientas estadísticas al campo laboral de la materia de estadística inferencial 2.